Hola familia, qué alegría compartir una semana más con ustedes. Bienvenidos a Jesús mi GPS. Nos encontramos en la parroquia de San Juan Bosco, en los estudios de María Visión y JCN Network en Miami, Florida. Hoy les traigo una palabra que está en Jeremías 29:11. Dice, yo conozco mis designios sobre ustedes, designios de prosperidad, no de desgracia, pues les daré un porvenir y una esperanza. Palabra de Dios. Para poder vivir esos designios de prosperidad y de esperanza que nos está prometiendo Dios desde la época de Jeremías, desde el Antiguo Testamento, tenemos que tomar a Jesús como nuestro GPS, que sea quien dirige nuestro camino ¿a dónde? A esa prosperidad, a esa abundancia, a esa felicidad, porque recuerda que con su gracia y con su perdón, Él nos lleva a eso que tanto buscamos, al gozo, la paz y la santidad que necesitamos en nuestra vida. Hoy traemos un tema como cada semana maravilloso, un tema mariano, esa promesa o ese regalo que Jesús nos dio en la cruz cuando estaba allí y nos regaló a la Santísima Virgen María, que dice, he aquí a tu madre. Así se llama este programa, he aquí a tu madre. Y para eso tengo una invitada maravillosa, Milena Giraldo. Me siento feliz de tenerte aquí, Milena. Gracias por tu sí y me gustaría que nos comentes un poco de tu formación que saludes al público, nos comentes un poco quién eres tú, cómo te has formado. Okay. Bueno, mi nombre es Milena Patricia Giraldo, soy de Bogotá, Colombia. Yo nací en un hogar muy católico, de tradición, hija de un padre político militar, muy parroquiano, y una mamá muy mariana, que fue educada interna con monjas. Me eduqué en el mismo colegio de ella, semi-interna, pero a la edad de 16 años se me ocurrió la maravillosa idea de hacer todo lo que mis papás no querían, que era ser famosa. Y hablé con la monja de mi colegio, me dejó participar en un concurso de Miss Teen, un concurso que yo me gané. Tengo dos hermanos, un hermano mayor, Walter, y Samira, la segunda. Mi hermano seguía todos los pasos de mi padre en la academia militar y mi hermana estudió Derecho Penal Internacional como ellos dos también. Pero yo los convencí, le pedí el favor a mi hermana que convenciera a mi papá que me dejara participar en Miss Colombia, puesto que cuando gané este concurso en Cartagena me propusieron ser reina de belleza y yo dije que sí, que me encantaría. Mi papá estaba furioso, pero bueno, no le quedó más que apoyarme. Me metí en este mundo por 2 años, desde mis 18 a mis 20 años, y yo sentía que tenía muchos vacíos, muchas carencias, que las estaba llenando con la fama y con cierto poder que adquiría ahí en los medios de comunicación. Pero a la edad de 20 años me siento muy triste, desolada como el hijo pródigo y vuelvo a mi casa. Decido estudiar 2 carreras, una para darle gusto a mi padre y otra que a mí me encantaba, que era diseño en general, pero hice especialización en diseño de joyas. De hecho, este rosario lo hice hace muchos años y mi padre me decía que si yo pensaba vivir vendiendo rosarios. Como él me presionaba mucho porque era un padre un poco estricto, y yo tenía muchos resentimientos contra él, no sabía, pero él no hacía las cosas por mal, sino porque quería pues un bien para mí. Entonces yo decido casarme muy joven, me vengo a vivir a Miami, aquí pasé infinidad de cosas y entre ellas yo me enfermo. Mi madre viene a visitarme, pero cuando ella llega acá, yo la vi como muy enferma, ella se devuelve y estando un día en mi negocio llorando porque me dicen que mi mamá está muy muy mal, nunca me dijeron qué tenía, unas protestantes me evangelizaban y me decían que para yo poder sanarme de mi enfermedad y recibir al Espíritu Santo debía ir a su iglesia y bautizarme. Yo decidí que lo iba a hacer con tal de sanarme, estaba desesperada, estaba en un momento de mi vida que ya no encontraba salida, veía todo oscuro, triste, todo en mi vida era un desastre porque yo había armado un castillo sin preguntarle a Dios si eso era lo que Él quería para mí y lejos de la iglesia por 10 años, desde los 18 a los 28. En ese momento llegan y me tocan la puerta de mi negocio y yo tenía un restaurante en Key Biscayne acá en Miami y eran los Caballeros de la Virgen. Fue 3 días antes de yo ir a bautizarme como protestante. Cuando ellos ponen esta Virgen acá, después de hacer el rosario, las protestantes salen disparadas de ese negocio como si no sé qué hubieran visto y yo estaba aterrada de ver eso que pasaba ahí y de pronto me dicen que le ponga la coronita a la Virgen y le ponga el rosario. Cuando yo me acerco donde ella y le pongo el rosario y la corona, ella se personifica, se me vuelve humana y me dice, tu madre se va, pero quedo yo aquí para cuidarte. Cuando yo siento esas palabras y veo a la Virgen en persona, yo sentí que me iba a morir. Pero era una cosa, yo sentía que me iba a explotar, era algo, y ahora entiendo que era el Espíritu Santo, revelándome que ella es la madre de la cabeza de la iglesia, que somos el cuerpo que somos nosotros, o sea, que es nuestra madre también.
Y desde ese momento me entra una inquietud por averiguar qué pasa, o sea, qué es todo esto. Me voy a un retiro, tengo una conversión ese fin de semana, en vez de volverme protestante, un señor me lleva a un retiro y me convierto, o sea, comienzo mi primer paso porque tengo un encuentro con Jesucristo y con María, más fuerte, y de ahí empiezo a estudiar sin parar 7 años en una escuela, en la escuela Pablo VI, donde estudié 7 años sin parar, y de allí Mamá María me mueve al ministerio laico, que tú también eres ministro laico, y de allí empiezo a estudiar Mariología, empiezo a estudiar en el CEPI, y no he parado, hasta el día de hoy no paro de estudiar, pero si tú me preguntas a mí, Doris, ¿qué es mejor, ser mariólogo o ser mariano? Yo te contestaría ser mariano. Porque cuando tú sientes el amor de Mamá María en tu vida, cuando tú entiendes que ella es la llena de gracia, que ella es la que porta los carismas del Espíritu Santo, tú no vas a querer buscar otra verdad en ningún lugar, porque a ella, como decías tú, no la entregó Jesús en la cruz. Y para ser los discípulos amados de Jesús, como Juan, tenemos que estar del lado de Mamá María. Así es. Bueno, ya que tocaste ese tema de mariólogo, me gustaría un poco que la gente entienda que ser mariano es amar a la Virgen, pero es aceptar esa promesa que Jesús hizo en la cruz. Aquí está tu madre. Le dijo, aquí está tu madre. ¿Y qué hizo Juan? Se la llevó a su casa. Entonces, ser mariano es llevarte a la Virgen a tu casa, es decir, que la Virgen sea parte importante de tu vida. Y mariólogo es ya entrar al estudio, ¿no? El estudio de la Virgen María, que obviamente cuando te enamoras de María, quieres saber de ella y vas a estudiar, ¿no? Entonces, si quieres aclararle un poco al público. Es como decir, ser teólogo es una cosa y amar a Jesucristo es otra. Pero hay mucha gente que, si es honesta, estudia Mariología, porque hay muchos protestantes que yo conozco y dicen, no me voy a creer con esto, y se ponen a estudiar y terminan volviéndose marianos. Es diferente cuando de pronto una madre nos consagra a María, como lo hizo mi madre. Ella me rescató, porque Mamá María no nos va a dejar, no nos va a engañar, y si tú le entregas tu hogar, tu vida y tus hijos a Mamá María, ella los va a rescatar en el momento que los tiene que rescatar. Ella que llegó a rescatarme, en ese momento crítico, ella dijo, no, esta hija no se me va a perder, y me rescató. Pero cuando tú estudias Mariología, aprendes todo lo que tiene que ver con María, los dogmas de María, qué dice nuestra fe, nuestra doctrina, pero como te digo, toda persona que le abre esas puertas a Mamá María, no solo las de su casa, primero las de su corazón, ella va a llegar ahí a inundarlo de amor. Y es una paz, es algo que tú lo tienes que sentir para entenderlo. Pero como te digo, si una persona es honesta y empieza a averiguar de la vida de María Santísima, puede llegar a ser una persona muy mariana. Es que precisamente el nombre del programa es He aquí a tu madre, se llama, y eso fue lo que te pasó a ti, que aunque Jesús nos había dejado esa promesa, tú estabas completamente fuera de la iglesia, y obviamente, ¿qué te llevaba? A un vacío, a una búsqueda constante, a una soledad. Pero cuando tienes ese encuentro con la Mamita María, cuando puedes hacer esa promesa realidad que nos deja Jesús, he aquí a tu madre, tu vida dio un cambio radical. Total, o sea, las protestantes, les agradezco, que es lo que deberíamos hacer todos los católicos, ¿no? Evangelizar, ir a los hospitales, no parar, porque es que uno no puede parar de llevar el evangelio. Pero si no fuera por esa audacia de ellas, que llegaron a mi negocio y me acorralaron, y mientras yo me sentaba a mirarlas en el break, me hablaban, yo llorando en una mesa plateada, me hablaban de Job, y yo, ¿quién es Job? Y me hablaban de Job, y me decían que para yo poder ser feliz tenía que bautizarme en el Espíritu, pero si yo ya era bautizada, o sea, nosotros somos bautizados y recibimos el crisma también de sacerdotes, reyes y profetas. Nosotros no lo sabemos y lo recibimos en el bautizo, pero cuando tenemos ese encuentro con Jesús y María, que le abrimos el corazón, es como si se revolviera ese Espíritu Santo que está sentado. Eso fue lo que yo recibí. ¿Qué es lo lindo de Mamá María? Que ella es la portadora de las gracias, de los carismas. O sea, imagínate, como le decía yo a una señora protestante que me insultó el otro día en un avión, que para qué yo necesitaba esa mujer, y yo le dije, esa mujer, tú me estás diciendo que eras protestante, que estabas en las drogas, en el alcohol, que tú, bueno, todo lo que hiciste, que me contaste, y que ahora eres llena de carismas. Entonces, imagínate María Santísima, que se concibió sin mancha ni pecado y que es la Madre de Dios, ¿no tendrá los carismas? La persona más cercana a la Santísima Trinidad es María Santísima. O sea, una persona que tiene a María, tiene, aparte de que obviamente ella lo moldea a uno para ponerlo a los pies de Jesús, María no se queda con ningún hijo de Dios, sino se los lleva a los pies del Maestro, ya purificado y santificado, lleno de esa gracia, te lleva a los pies de Jesús. Además que nosotros los católicos cristianos tenemos que estar inmensamente felices, porque nosotros creemos en toda la palabra de Dios. No podemos creer en una parte sí, en una parte de Dios, o no. Y en la palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Juan 19, del 25 al 27, está donde Jesús le deja a San Juan, a su madre, que es dejándonos
a nosotros esa mamá que tanto necesitamos. Y otro pasaje, porque yo sé que tenemos mucho que hablar de la Virgen, que me impacta, Milenita, es en el segunda de Juan, las bodas de Caná, que también es un llamado al pueblo de Dios. ¿Cómo no vamos a aceptar y cómo nos vamos a dejar meter en la cabeza que no, que la Santísima Virgen María no tiene ningún papel importante? Imagínate en las bodas de Caná, me impacta que Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora. ¿Qué significa? Que aunque no era el momento de Jesús, él escuchó la petición de la madre porque es la madre y adelanta su ministerio público. Imagínate la importancia de esto. Y nosotros decimos que no vamos a pedirle intercesión a esa madre. Le pedimos intercesión a todas las personas, porque yo estaba enferma, órame, órame. O sea, yo iba como una pobre mendiga pidiendo oración a todo el mundo. Y no entendía y no sabía que eso que yo criticaba de mi madre, pero cómo soporta todo el día con esas bolitas haciendo el rosario. Pero cuando yo entiendo el poder del Santo Rosario, que es una bomba contra el enemigo. Padre Pío, ahora que estamos celebrando los 100 años de sus estigmas, decía que hacía 33 rosarios al día. Imagínate, para ser el santo que era. Tú te puedes santificar con el culmen de la Iglesia Católica, que es la celebración de la Santa Eucaristía, la confesión, que es un exorcismo, y el Santo Rosario. Amén. Mira, tenemos todo, es que tenemos infinidades tenemos grupos carismáticos, tenemos tantas formas de llegar nosotros al Señor, pero estamos ciegos y nos meten, entonces el mal católico, futuro protestante. Como si uno está mal preparado, vienen y le dicen, o sea, donde yo no tuviera mamá Mariana y un papá tan estricto, que fui y me botó a Biblia protestante cuando llegó acá, me dijo, acá no tenemos hijas huérfanas de mamá. Y me botó mi Biblia. Yo decía, pero me quiero sanar. Y me decía, pues para eso tienes a la Madre de Dios, me decía mi papá. Entonces todo eso que yo critiqué de mi padre y todo lo que ellos me inculcaron en esa fe católica, hoy en día se los agradezco. El simple ver que unos papás lleven a sus hijos o que su papá y su mamá vayan a celebrar la Santa Eucaristía los domingos, ya ellos están sembrando. Fíjate el testimonio que tú me mandaste tan hermoso el otro día. Entonces ahí nos damos cuenta que tenemos todo. Dios nos dejó, que es Jesús, es el Hijo de Dios, tiene una madre. Nosotros que somos los hermanos de Jesús, hijos del Padre, tenemos que tener una madre, o si no la familia estaría incompleta. Entonces nos dejó todas las ayudas y nosotros estamos ciegos a veces y nos dejamos meter cosas en la cabeza porque no queremos abrir nuestro corazón y ser humildes, porque eso es ser humilde. Y entender que nuestra iglesia es rica en todo. Así es, como nos dice Milena, precisamente el rosario. ¿Por qué es un arma poderosa? Precisamente porque cada vez que hacemos el rosario pasa lo que dice la Santa Palabra de Dios, que además les cuento que también los evangélicos la tienen. Ellos tienen lo que dice en la Santa Palabra de Dios en las bodas de Caná, en donde la Madre de Jesús le pide que convierta el agua en vino. Así convierte nuestra sequedad, nuestro dolor, nuestra tristeza en vino, en alegría, en gozo, a través del rezo del rosario. Seguimos aquí en Jesús mi GPS hoy con Aquí está tu madre. Sigue ahí, vamos a una pequeña pausa. Gracias por seguir aquí, Jesús mi GPS, hoy con aquí a tu madre. Y lo que queremos traer con ese tema es que desconocemos la palabra de Dios y por eso somos presa fácil de que nos lleven a cualquier lado. Como Milena nos comentaba, en momentos de desesperación ella iba a aceptar cualquier ayuda que le viniera, porque en momentos de desesperación uno va y acude a lo que sea. Por eso hoy queremos hablarte un poco de esa palabra de Dios, de las encíclicas de nuestra iglesia, de cómo nos enriquecen y poder saber de nuestra fe. Saber que nosotros no podemos decir que creemos en una parte de la Biblia y en la otra parte no, porque la Biblia nunca se contradice, sino lo contrario, se reconfirma. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, quizás quisieras empezar con la maternidad de María. Bueno, ok, entonces vamos a comenzar en orden. ¿Quién es María? Mamá María es la madre de la cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. O sea que si ella es la madre de la cabeza del cuerpo, debe ser la madre del cuerpo también, no se puede dividir. Tú decías, no podemos coger la palabra y lo que nos conviene lo usamos y lo que no lo desechamos. Eso sería tener un corazón dividido y ambivalente. Y Dios no quiere eso porque Él dice en su palabra, tibios
los vomito de mi boca. O sea, no podemos coger la palabra como hacen los protestantes. Entonces, a mí esto, acá la palabra dice, este versículo, este pedacito que me conviene, y eso es lo que yo le enseño a todos y ataco a la iglesia, pero entonces no quiero ver todo lo que hizo María, porque si nosotros observamos la palabra, desde que comienza los 2 primeros capítulos de Génesis, Dios creó el mundo, creó el universo, creó todo. Y él en el 3er capítulo, cuando ya el hombre peca, ¿a quién tenía ya predestinados ahí? A Jesús y a María, a la mujer y a su linaje, el linaje de María, Jesús. Y si nos vamos a Apocalipsis 12, se ve una señal en el cielo y ahí también aparece María. Entonces, ¿qué? Es un paréntesis. María es el paréntesis que abre y cierra esta palabra de Dios. Es una pieza clave y muy importante en nuestra iglesia. Algunas personas la llaman la Teotokos, Teo de Dios, ¿no? La Madre de Dios. Hay a veces también un poquito de, que ahorita vamos a ver esto más adelante en los dogmas, que la gente como que a veces no quiere aceptar eso, pero lo vamos a explicar por qué la iglesia da este dogma y por qué la doctrina y la fe es así. Esto no es inventado. Jesús fundó una iglesia, ¿cierto? No pudo fundar 15. ¿Cuánto tiempo estuvo la iglesia católica sola? 1517 años. Sola, sin otra iglesia al lado. Entonces, solamente partiendo ya de este hecho, ya sabemos que verdad, hay una, no hay dos. Jesús en su misericordia acoge a todos los hijos que lo aman a Él. Incluso los apóstoles le decían, maestro, hay otros echando demonios en tu nombre. Y él que contestó, mientras no estén en mi contra, no importa. Porque Él es un Jesús de amor y mientras tú lo ames y recurras a Él te va a ayudar. Pero la verdad es una. Y la verdad es que Mamá María estuvo desde el comienzo con Jesucristo hasta el final. Dios la escogió a ella porque era, o sea, Dios para poder eterno, Dios es eterno, eterno, presente y futuro, Dios está en todos los tiempos, pero para Él poder entrar en alguien tenía que ser una persona demasiado pura. Imagínate, si Dios le decía a Moisés, quítate las sandalias para acercarte a la zarza, ¿cómo se va a meter Dios en un vientre impuro? Entonces, solamente al ver quién es María, ese sagrario de Jesucristo, es una persona que nosotros honramos. Nosotros sabemos, como católicos, o debemos saber que la adoración solo es para Dios, ni a los ángeles, la adoración es para Dios. A María la honramos, la amamos y pedimos su intercesión divina porque es poderosa, tú lo dijiste. No ha llegado mi hora, pero hizo el milagro. Entonces, cuando a ella recurrimos, no nos equivocamos. A María la ven como la rosa mística. Dime lo de las 3 rosas. Ok, sí. La rosa mística trae tres rosas, que es la blanca, que es oración, la roja, que es sacrificio, y la amarilla o dorada, que es penitencia. Entonces, pues imagínate esa maravilla. Imagínate, y ella es la rosa mística, la llamada Luis María Griñón de Montfort, que es el hombre que más ha escrito de ella. Y el papa que más la ha amado ha sido Beato Juan Pablo II. No se veía santo, totalmente santo. Incluso después del atentado, él se quitó la bala que le entregaron, ¿dónde la puso? En la corona de Fátima. O sea, él tenía plena confianza de que si él era el papa que iba a recibir ese atentado, él no iba a estar asustado porque tenía a Mamá María, imagínate eso, no le importaba lo que se le viniera encima. Mamá María, como te dije, es la cabeza, es la madre de la cabeza del cuerpo, y nosotros tenemos que honrarla. ¿Por qué? Porque es que no podemos, como tú dices, creer una parte que María sí... María sirvió nada más para tener a Jesús y es un vaso desechable, como dijo un pastor un día. Yo no creo que Dios coja y use a las personas y las deseche. Él no iba a dejar a María así. Y María nos acompañó a Jesús, porque el primer rostro que vio Jesús cuando nació, que vino del Padre, pasó por María, murió al lado de su madre y volvió al Padre. Y nos la deja a nosotros. Nos la deja para que nos cobije y nos acompañe. Ella tiene un papel demasiado importante en la iglesia. Y hasta que uno no entienda eso y entienda toda la fe y la doctrina de nuestra iglesia, o al menos trate uno de entenderla. Nosotros no podemos ser católicos a medias. Entonces, yo creo esto y no creo en la Santísima Trinidad. Creo en una cosa y no en la divinidad de Cristo. No, para tú ser católico tienes que creer, tienes que tener bases doctrinales de nuestra iglesia y entender lo que estás diciendo y lo que estás creyendo, porque como tú dices, cuando no lo entiendes y no lo tienes claro, viene una persona, te mete un cuento y te lleva para una secta. Te hace bautizar cuando la mayoría de personas ya fueron bautizadas, y eso no está bien, porque estás queriendo decir que el bautizo de Dios en la iglesia católica no sirvió, estás arremetiendo contra el Espíritu Santo, que es gravísimo. Imagínate, ir a hacer bautizar a una persona, cuando la persona ya es bautizada, eso es estar diciendo que el bautizo que le dio el Espíritu Santo no sirvió. Así es. Eso es. Y hay 2 cosas antes de que vayas y continúes importantes que me gustaría mencionar. Tú mencionaste la llena de gracia. Imagínate que en la palabra de Dios, Milena, solamente llena de gracia se le da a la Santísima Virgen María. Es a la única y está en la palabra de Dios, llena de gracia.
Y la segunda cosa que quería comentarles es, bueno, tú le vas a hablar del concilio, ¿no es cierto? Del concilio del año 431, que es el concilio de Éfeso. Bueno, ok, vamos a hablar de los dogmas. Me gustaría comentar, si quieres te leo esta partecita del dogma, en donde dice: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen María es Madre de Dios, porque parió según la carne el verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Eso lo dice el concilio, en donde se declara la maternidad de María. Y mira que tú lo estabas comentando, de que no podemos creer solamente en una parte de la palabra, y que nuestra Iglesia Católica es infinitamente sabia. Antes de sacar un concilio, ¿sabes hasta cuántos siglos se toma? Hasta 2 siglos. Creo que tomaron 2 siglos, si no me equivoco, Milena, para sacar este concilio. Entonces no es como en otros lados, en donde cada quien interpreta a su manera y donde cada quien no. Aquí es a través de la oración, por invocación del Espíritu Santo. Se reúnen obispos, se reúnen arzobispos. O sea, esto no es así como que hoy se nos ocurrió algo, sino que son estudios que se hacen por años. Nuestra iglesia, tenemos que ser felices de pertenecer a esta iglesia, la verdadera, que se toma el tiempo. A veces decimos no, pero es que toma mucho tiempo, pero así tiene que ser el discernimiento para podernos sacar estos dogmas de fe. Ok, pero entonces vamos a hacer una pequeña explicación. Primero, como tú dices, nuestra iglesia, que estuvo sola tanto tiempo, hasta que Martín Lutero, que era un sacerdote, hizo este desastre y se armaron todas estas sectas, que incluso seguía aceptando a María y le pidió perdón a María antes de morir, y eso no lo saben los protestantes. Nos da Jesús unos dogmas. ¿Por qué? ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe que nosotros debemos creer como católicos. ¿Por qué no las deja Jesús? Para anclarnos en una verdad. Porque los hombres, nosotros somos muy racionalistas y tendemos a creer por nuestra tendencia. Un ejemplo, un muchacho que por el abandono de un padre se vuelve homosexual. Entonces él piensa que el homosexualismo es bueno. ¿Qué dice la doctrina de nuestra iglesia y los dogmas? Que eso no es cierto, ¿cierto? Porque Jesús, cuando ya se posesiona nuestra iglesia en el año 380, empiezan a salir herejías, a desmentir cosas, cualquier cantidad, como la herejía adriática. Bueno, no nos podemos extender ahorita en esto, pero para él poder centrar su iglesia en una verdad y que la gente no se pierda y se ancle en la verdad de la iglesia, él nos entrega dogmas. ¿A quién se los da? Al Papa, vicario de Cristo, que es infalible. ¿Por qué es infalible? Porque él es el heredero de Cristo. O sea, ¿qué tal Jesús se hubiera ido? Y deja esto una locura que todo el mundo manda, como que yo monto hoy en día los milenitos y tú los doricitos. Y entonces cada una con su fe por su lado empieza a inventar cosas y vamos a montar cada una iglesia. No. Nuestra iglesia tiene un papa, el pastor a nivel mundial, vicario de Cristo, que es infalible, pero cuando necesita tomar este tipo en los concilios y todo eso, con el cónclave él se reúne y ahí sí pueden dictar los dogmas y todo lo que hace cada papa, como tú lo estás diciendo ahora. Entonces, como ya entendemos que un dogma es una verdad, una verdad de la fe que nos ancla a la realidad, no a lo que yo sentí, porque entonces yo hoy me levanté y decidí pensar que esto me dijo el Espíritu Santo no sé qué. Pero cuando tú has estudiado como a ti, que te tocó estudiar en el ministerio laico, y a mí también, que fue lo mejor que me pudo pasar, porque una cosa es venir a entender la palabra e interpretarla como nosotros queremos, pero otra es tener una base en la arquidiócesis que a ti te enseña cuál es la fe, la doctrina y los dogmas de nuestra iglesia. Es muy importante, porque si no vamos a salir como locos a evangelizar unas cosas que ni sabemos lo que estamos diciendo. Y eso pasa. Entonces empieza la controversia. Yo pienso que hay que matar para amar a Dios, entonces el otro piensa que puede haber una iglesia homosexual. No, el dogma te centra y te ancla en una verdad. ¿Ya? Entonces eso nos queda claro. Nosotros no podemos ser católicos si no creemos, por ejemplo, en la resurrección, o en el purgatorio, o en los estados postreros del alma. La muerte, digamos, es un trance, pero nosotros ¿en qué creemos? En el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Y hay personas que dicen que el purgatorio no existe, que tú te mueres y te vas para el infierno. ¿Tú te imaginas que nuestra iglesia fuera a condenar a todo el mundo así? La iglesia es santa, buena y amorosa. Entonces no es que nos perdonen todos los pecados, no. Dios con amor y Mamá María nos enseñan cómo debemos comportarnos. Y yo sé que suena feo, pero al menos nos dan el purgatorio. Imagínate donde todo el mundo, con los pecadores que somos, ¿qué dice el Salmo 51? Pecador me concibió mi madre, decía el rey David, porque ese es nuestro instinto de pecado. Nosotros nacemos con esa mácula y es esa mancha
que tenemos por el pecado de nuestros ancestros, de Adán y Eva. Pero importante en la parte que tú nos estás comentando de dogma, de verdades de fe, todo es por la palabra de Dios, claro, y por la tradición de la iglesia. ¿Qué es la tradición? Los que hablan y contaban y estaban en esa época. Es decir, ellos no sacan esto de que me surgió la idea o me iluminó, no. Es por la palabra de Dios y la tradición, que de ahí vienen los dogmas. Estudiando la palabra de Dios, las citas bíblicas, porque hay muchísimas citas bíblicas que seguramente ahora les mencionaremos algunas, que aseguran, respaldan cada uno de los dogmas que la iglesia nos da. Que la iglesia nos da. Y algo muy importante que tú estás diciendo, esto no es que se nos ocurrió inventárnoslo, no. Estuvimos solos un tiempo. ¿Cómo sabes que tu abuelita tenía un lunar acá? Porque lo conocieron tu papá, tu abuelo, entonces no es que se inventaron eso de María, no es una iglesia de tradición. Nosotros somos una iglesia de tradición, tenemos antropología, tenemos la palabra. ¿Quién escribió la Biblia? San Jerónimo la tradujo, perdón. La tradujo. Pero ¿quiénes fueron los que tuvieron solo la Biblia por 1517 años? Nosotros. Entonces van a venir ahora los protestantes y le arrancan un pedazo a la Biblia y dicen que esto no sirve. Ni siquiera tienen los libros deuterocanónicos, donde nosotros hasta tenemos la fiesta del Hanukkah y que los judíos ni siquiera la tienen y ellos la celebran. O sea, es gracioso, pero nuestra Biblia es completa. ¿Qué dice Apocalipsis? Ni una palabra le puedes quitar a la Biblia. Entonces, cuando tú entiendes esto y aprendes esto que vamos a hablar ahora, no va a venir cualquier persona a enredarte y a decirte mentiras, pero algo muy importante que tú dijiste, esto no se lo inventaron en un concilio, esto es todo bajo el Espíritu Santo, bajo oración, y así como lo hacían los apóstoles, desde que Jesús se fue, lo siguen haciendo ahorita en el Vaticano. Y una cosa más antes de entrar en el tema, que igual ya vamos a otra pausa, muy importante es que dice en Apocalipsis, las puertas del infierno no prevalecerán, porque ahora seguramente te viene a la mente todos los conflictos que la iglesia está pasando, los pecadores que somos, sí, a pesar de nosotros, los pecadores, el que ha mantenido de pie esta iglesia es el Espíritu Santo, que es el alma de nuestra iglesia. ¿Y qué institución en el mundo se ha mantenido por más de 2000 años a pesar del pecado y a pesar de todas las cosas que pasan? Así que definitivamente estamos en la iglesia que tenemos que estar, en la verdadera. Y bueno, nos vamos a una pausa para ya finalmente concluir con ya nos queda poco tiempo para concluir con este tema, He aquí a tu madre. Sigue ahí en Jesús mi GPS. Bueno, familia, gracias por seguir ahí. Seguimos aquí con el tema He aquí a tu madre. Y nos falta tiempo porque es muy extenso y hermoso. Vamos a ver si podemos seguir ayudándoles en este tema, pero nos vamos a concentrar con este primer dogma, que es la maternidad divina. Cuéntanos un poquito, ahóndanos un poquito en el tema, Milena. Bueno, el dogma de la maternidad divina es un dogma muy importante y ha tenido mucha controversia, porque hay personas que dicen que María era madre de Jesús como humano, pero no como la persona divina. Entonces eso es imposible, porque esto es una unión hipostática, eso es algo que no se puede separar. Por ejemplo, tú eres hija de, ¿tu mamá cómo se llama? Lilia. Ella te concibió con tu padre, ¿cierto? Pero el alma te la infundió Jesús Dios el día de la concepción. ¿Tú puedes arrancarle el alma a tu cuerpo? No. Entonces, ¿tu madre es madre del cuerpo de Doris y no del alma? No. Entonces, esas son cosas que nos meten en la cabeza que no pueden ser. Es verdad, Dios es eterno, claro. Pero esto fue en el concilio, muy importante decirlo, ¿no? Esto fue en el año 431, el concilio de Éfeso, bajo el Papa San Clementino. ¿Qué pasa ahí? Empiezan a decir que María solo es la madre de Jesús y no del Dios, pero Él es el Dios vivo. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? ¿Vamos a separarlo? Eso no se puede. Entonces, ya sabemos que ella sí María es la madre del Dios vivo, que es Jesucristo, obviamente, que ella lo acompaña y ella obviamente siempre como madre ha estado a su lado. Y aunque las personas traten de desmentir esto, para el que no cree, nada es suficiente que tú le expliques, ni nada antropológico, ni nada, o sea, tú no puedes ser solamente la madre espiritual, o tú no puedes comerte, por decir usted, un pollo espiritualmente. ¿Cómo te comes tú un pollo? O sea, tú no puedes separar esas dos dimensiones del cuerpo de una persona. Entonces, ella sí es la madre del Jesús, del Dios, porque Jesús es humano y divino. ¿Sabes qué pasa? Que precisamente por eso es importante que entendamos nuestra fe. La confusión es porque la gente piensa, o de las quejas que hay es porque dicen, o sea, que María existía antes de Dios. No.
María es creada por Dios. Lo que María pasa es que decimos, creemos en un solo Dios y tres personas distintas. Entonces, María es creada por Dios, pero es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y si tenemos claro eso, ya no hay discusión de que si creó antes o después, que eso es también algo que confunde. Sí, o sea, hay que entender que Dios es eterno, claro, y Él vino a la eternidad para hacerse hombre, pero vamos a verlo humanamente como Jesús. Entonces, si uno no entiende bien ese concepto y que eso es una unión hipostática, o sea, tú no puedes despegar a Jesús de ser humano y divino, porque Jesús era el Dios vivo. Eso es muy importante. Y también una cosa que, mira, acá en la palabra para que quede más claro dice, cuando María se fue caminando hacia donde Santa Isabel, se produce la primera manifestación de Jesús en su vientre, que eso se llama teofanía. Y acá dicen la palabra para que lo comprueben. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Que en español nosotros le decimos Señor, pero en hebreo la palabra antes de traducirla decía Adonai y Kyrios en griego, porque eso fue traducido al griego y luego al español. Entonces, si tú te vas a esa cita bíblica, ella le dijo que ella era la madre del Señor, que era el Dios, el Adonai, Kyrios. Ahí está comprobado que ella es la madre de Dios, o sea, madre de Jesús, el Dios vivo. Entonces, acá esto queda claro. Hay otro dogma que está el de la maternidad divina, tenemos el dogma de la virginidad perpetua, tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción. En cuanto a la virginidad, la gente dice que María no fue virgen después de tener a Jesús, pero entonces nosotros no podemos creer como tú dices, la palabra como nos conviene. Si nos vamos a Isaías 7:14, dicen, la virgen concebirá y la virgen dará a luz. Vamos a ver estas dos características. Esa es la señal que le dio al pueblo judío. La virgen concebirá y la virgen dará a luz. O sea que María fue virgen antes, durante y después. ¿Cómo pudo ocurrir eso? El gran milagro de la concepción, ¿no es? Así o es. sea, como entró Jesús, pudo salir sin tocar a María. Cuando Jesús se le apareció en el aposento alto a los apóstoles en carne, no en espíritu, y atravesó la puerta que estaba cerrada, ¿cómo pasó? Así como él pasó, él pudo pasar por María sin tocar su virginidad. Porque el que dice que María no siguió virgen, está contradiciendo acá la palabra a Dios. Está diciendo que esto es mentira. Y eso es grave. Es que fíjate, esas blasfemias y esas blasfemias contra la Virgen, lo peligroso que son, eso son herejías, porque acá la palabra lo está diciendo. 2 señales se le dará al pueblo de Dios. La Virgen concebirá y la Virgen dará luz. Entonces ahí comprobamos que la Virgen dio a luz y siguió. ¿Cuántas personas no viven en castidad que son casadas? Entonces no, ¿y nosotras? ¿No va a poder María? Claro, o sea, sí. Es que es una falta de respeto nada más. A mí me da un poquito, no sé, me da de todo cuando dicen eso de la Virgen, porque es que todo eso está Te acá quiero comprobado. complementar en Isaías 7:14, que digo, la palabra nunca se contradice, lo contrario se reafirma. Mira, esa misma palabra está en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice, mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ajá, entonces la está confirmando. Y algo que a ti te gusta mucho, que siempre lo dices en los retiros, porque damos un retiro muy lindo de la Virgen, que ella dice, alaba mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, siendo eterno. Y ella teniendo al bebé, no la había salvado Jesús, o la había salvado. No la había salvado porque él no había muerto. Entonces ya Dios la había salvado a ella. Ahí está comprobado en la palabra, cuando ella hace el cántico de María, el Magnificat. Bueno, y nos vamos, este concilio fue el concilio de Letrán, el de la virginidad perpetua. Nos vamos al dogma de la Inmaculada Concepción, bajo el padre Pío IX en 1854, que dice que ella nació sin mancha ni pecado original. Ella no lleva esa mácula, porque Dios no se podía meter en un cuerpo con mancha y pecado, o lo va a hacer Dios. O sea, Dios que es, imagínate, Dios eterno, Dios todopoderoso, Dios que cubre la sabiduría del mundo, ¿se va a meter en un cuerpo manchado? No. Y si Adán y Eva nacieron sin mancha ni pecado original, y si los ángeles fueron hechos sin mancha ni pecado, ¿será que María no iba a ser así? Claro que Entonces sí. ahí esto quedó estipulado, que después de mucha oración, en la bula Ineffabilis Deus, que ella es la Inmaculada Concepción. Y luego nos vamos al dogma de la Asunción. El dogma de la Asunción es Munificimus Deus, Munificentissimus Deus, que ese es donde se proclamó esto, bajo Pío XII en 1950, que ella fue asunta al cielo. Muchos protestantes se jactan diciendo en el mundo entero que ellos van a ser arrebatados, ¿cierto? Y María no pudo haber subido, o sea, María no pudo fue asunta, ella fue la augusta madre que fue asunta al cielo.
Así como Elías, cuando se sintió desesperado, estaba en una cueva y se quería morir de la depresión, Dios se lo llevó, ¿no se va a llevar a su madre? Pero no solamente eso, así como María estuvo en la pasión, María está en la resurrección, porque es que la resurrección no está prometida solamente para la Virgen María, sino para cada uno de nosotros. Y si creemos en la resurrección, ¿por qué no vamos a creer que María fue asunta al cielo? Y con la palabra para cerrar dice claramente, se alegra en mí el Dios mi Salvador. Ya ella era salva. Lo que pasa, o sea, ella acompañó a los apóstoles, estuvo con ellos, se las dejó al discípulo amado, como tú dices, y ya cuando ella terminó sin mancha ni pecado, porque es que María no hizo todo lo que nosotros hicimos, ni Jesús tampoco. Ellos fueron ese binomio que Dios puso para reemplazar a Adán y Eva, que hicieron todo este desastre por dejarse creer de Lucifer, porque este fue el que también hizo todo este desastre. Entonces ellos no lo hicieron. Entonces, ¿cómo Jesús se va a ir y no se va a hallar a su madre? O sea, la Inmaculada. O sea, tenemos que tener esto tan claro para que no nos metan cosas en la cabeza, y lo más triste es, como tú dices, blasfemar, ¿cierto? Nosotros seremos juzgados por lo que nos han enseñado. Si nosotros no somos católicos y crecimos en un hogar, digamos, protestante, es una cosa, pero nosotros como católicos no podemos jugar a lo que nos convenga. Entonces es muy importante dejar esto claro y que las personas de verdad entiendan bien esto, para no caer en herejía, ni para tampoco ir a blasfemar o de estar en duda, porque es feo como católico uno, si se habrá sido virgen, ¿cómo? Pues ahí se los estamos demostrando que sí con la palabra. Bueno, antes de irnos, esto es un estudio que por lo menos toma 7 programas intensos en realidad, se los resumimos rápidamente, solamente para dejarles el abrebocas y ustedes investiguen nuestra fe. Pero quiero, Milena, que tú nos cuentes todo esto que hemos hablado, todas estas maravillas de la Virgen María. Ella ha actuado maravillosamente en tu vida. La niña, ¿cómo es que se llama? Plástica. La chica plástica, como la canción, no sé si la han escuchado. Ella es la chica plástica, de ella que van por ahí. Esa era Milena. Mira ahora esta mujer de Dios que ha estudiado, que se ha preparado, que mejor dicho, esta niña la llaman a servir a la 1 de la mañana y ella está sirviendo al Señor. Eso fue lo que Mamita María te llevó a los pies de Jesús. Entonces cuéntanos ya, como para ir cerrando el programa, un poco de lo que en verdad ella ha hecho en tu vida. Total, o sea, bueno, como yo les cuento, fui a este retiro, tuve un encuentro con Jesús y con María. Ella, pues obviamente se me aparece antes en mi restaurante, luego empecé a tener muchas manifestaciones de ella. En realidad pensé que me estaba enloqueciendo, pero eran momentos muy críticos que yo me tiraba al piso a hacer el rosario. O sea, eso que critiqué de mi madre lo comencé a hacer, pero en momentos de angustia, ya cuando veía que todo se me venía encima, yo cogía, y yo no sabía yo por qué sabía el Dios te salve. No, es una oración complicada para el que nunca la ha hecho, pero yo decía, ¿por qué me la sé? Porque mi madre la gritaba en la casa todos los días, y yo la criticaba y eso me quedó a mí. Ella empieza a darme manifestaciones, yo pensé que me estaba como enloqueciendo, y cuando yo comienzo a estudiar más de ella, porque ella se me manifestaba, yo no entendía y ella me llevaba a los lugares a orar. Yo ya veía en la mañana lo que iba a pasar, entonces yo decía, esto es una locura, la gente dirá que estoy loca. Incluso tuve ataques, he tenido ataques por eso, porque si un cristiano es atacado, el mariano más, pero con el rosario todo se vence. O sea, a mí no me da miedo, porque ella ejércitos levanta para defenderte. Entonces yo hacía lo que yo era obediente, y hacía, como ella fue peregrina, ella no se quedó haciendo escarpines cuando quedó embarazada, sino salió y sufrió, porque la vida de María fue sufrida, pero fue valiente y se paró. Esa mujer tan linda que yo veía con esas rositas, porque la rosa mística era la que se me manifestaba, yo decía, wow, cómo esa virgen con esas rositas hace tremendas cosas. O sea, yo veo cómo sana a las personas, ella intercede, obviamente, es Jesús, pero yo decía, ¿cómo hace eso? Y empecé a sentir más ansias de conocerla a ella, empecé a consagrarme, que eso, aparte de las 5 piedritas que tú siempre das en los retiros cuando vamos, es muy importante consagrarse como debe ser, con el libro de Luis María Griñón de Montfort, los 33 días, estudiarlos, incluso ahorita las monjitas de los corazones traspasados van a hacer la consagración ahora en octubre, y se debe hacer una vez al año, para que tú tomes esa santidad de María. Ella te entrega eso en la consagración, empiezas a tener unas gracias en tu vida que es una cosa que yo no les puedo explicar, deben experimentarlo. Muchos se llaman católicos y de verdad que dicen que son marianos. Yo me doy cuenta cuando una persona es mariano, no, es que se le ve en los ojos, en todo se le ve. Entonces, bueno, finalmente yo continúo aprendiendo de ella, y cuando yo empiezo a estudiar de María, Mariología, todo donde ella me llevaba, los retiros, y yo en 13 años no he parado de estudiar. Yo decía, ¿yo para qué estudio tanto? Entendí porque nuestra iglesia es así, muy organizada. La iglesia católica es una iglesia muy rica en muchas cosas y toca aprender. Pero cuando yo veía esto, decía, pero si esto ella me lo había revelado. Y ahí empecé a entender que era cierto todo lo que yo estaba viviendo de ella. Entonces, cada día que me levanto, mira, yo veo a la Virgen, donde yo la vea, yo, de verdad, mi corazón empieza a palpitar de amor, porque la amo tanto, la amo, y desde que yo me levanto, antes de poner un pie en el piso, lo primero que hago es lo que está pidiendo ahora, que es el rosario de protección.
y todos los días me encomiendo a ella, consagré a mis hijos a ella, sé que están bajo su manto, su mano no me los va a soltar. Yo sí les recomiendo a las personas que se consagren a María para que aprendan más de ella, que lean más de ella, que busquen, que no sé, pero en fuentes católicas obviamente, no las cosas que te dicen blasfemas de la Virgen, y que se den la oportunidad de recibirla y ojalá algún día de ir al retiro Unidos por María Santísima. Así es, definitivamente, Milena, nosotros no podemos decir que amamos a Jesús y no amamos a su madre. Imagínate que a ti te digan que te aman, pero que no quieren a tu madre, ¿cómo te sentirías, verdad? Entonces, ¿cómo vamos a decir, mira, Jesús, Jesús, Jesús? Claro, Él es el todo, Él es nuestro Salvador, Él derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí, pero nosotros no podemos decirle, Jesús, te amamos y a tu madre no la aceptamos. Que ojalá he aquí a tu madre, hoy lo tomes para ti. Jesús nos lo dejó en la cruz. Agárrate de la mano de la Santísima Virgen María y verás cómo tu vida va a ser transformada, cambiada. Mira a Milena, vivía completamente vacía, vivía triste y hoy no significa que ella no tenga dificultades, que ella no tenga problemas, tiene problemas y dificultades, pero de la mano de Jesús y María, como ustedes la vieron, vive en constante gozo, paz y alegría, porque eso es lo que nos da los caminos de Jesús y María. Entonces, vive eso, he aquí tu madre. Tómate esa promesa para ti y recuerda que hay 4 dogmas de fe que son estudiados por nuestra Iglesia Católica que se tomó años, en uno de ellos se tomó 2 siglos. Imagínate tú, estúdialos, medítalos para que tú puedas defender tu fe y no aceptes que vengan y te arrebaten y te digan mentiras. Conozco una persona que me dijo que no le perdonaba a la abuelita el haberla hecho a ella idólatra, solamente porque la abuelita le inculcó el Santo Rosario. Imagínate qué tan errada esta pobre niña, por falta de formación, que se sentía idólatra. Nosotros nunca jamás pedimos idolatría a la Virgen María, porque también nos lo aclaró muy bien Milena. Nosotros la honramos y la veneramos. Al único que adoramos es Jesús, pero la Santísima Virgen María definitivamente nos lleva a los pies de Jesús. ¿Qué dice la Santísima Virgen María en ese pasaje que también mencioné en San Juan capítulo 2, las bodas de Caná? Hagan lo que Él les diga. A estos que nos llevan a Mamita María, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de su Hijo Jesús. Les doy gracias por estar aquí en este programa, que Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.